Buenas, en este vídeo vamos a exponer el trabajo teórico de la asignatura Estructura de Datos. Nuestro grupo está formado por Teresa Lavín Expósito, Dionisio Moreno Cañas, María José Ruiz Urda y Eymar Sobrino Zurera. ¿En qué consiste? Consiste en la identificación, modelado y proposición de una solución a una situación o problema de la vida real mediante la estructura de datos grafos. Lo vamos a explicar en 3 puntos. Descripción del sistema, que lo explicaré a continuación. Modelado del sistema, que se encargará Teresa, y resolución del problema, que lo explicarán María José y Diony a continuación. Problema a resolver. Ruta óptima de un pisero. Planteamos para resolver es la optimización del camino mínimo que debe realizar un pisero para la entrega de las pizzas. El sistema se debe resolver mediante grafos, de tal manera que siempre se busque el camino más corto para ahorrar tiempo y combustible. Para el modelado del sistema, hemos utilizado como ejemplo para el problema una zona del mapa de una de las calles de Ciudad Real. El grafo representa a las calles que se ven en el mapa. Para la obtención del camino mínimo utilizaremos el algoritmo de Dijkstra, que es también llamado algoritmo de caminos mínimos, que determina el camino más corto dado un vértice origen al resto de vértices de un grafo, con pesos en cada arista. El algoritmo es una especialización de la búsqueda de coste uniforme y no funciona con grafos con aristas de coste negativo. La siguiente imagen muestra el recorrido que tiene que hacer en este caso el pisero, y a continuación aparece la representación del grafo. Para la resolución del problema, en primer lugar, tendremos el grafo con las distintas longitudes de cada arista. Los vértices están numerados de tal forma que el vértice 1 es el origen de partida para nuestro pisero. Después iremos marcando el camino más corto desde dicho origen a cualquiera de las posiciones finales. En primer lugar tenemos el grafo con todas las aristas y sus correspondientes pesos, en el cual tenemos una distancia inicial de 0 hasta nuestro origen, que es el vértice 1, y todas las demás distancias están en infinito, puesto que aún no conocemos dicha distancia. El segundo paso, vamos a los vértices 2, 3 y 4, en los que el peso corresponde con las aristas que los unen. De 2 para el vértice 2, 11, para el vértice 3, 4 y para el vértice 4, 8, como se muestra en la tabla. En el siguiente paso conocemos la distancia al vértice 5, que es de 17, que se corresponde con el recorrido de los vértices 1, 2 y 5. En el cuarto paso se realiza la misma operación calculando los nodos adyacentes al nodo 4, que son el 5, 8, 10 y 6, con la diferencia de que al calcular el valor del nodo 5 nos encontramos con que ya tenía un valor distinto de infinito, pero el valor calculado desde el nodo 4, que es 12, es menor que el antiguo de 17, por lo que este valor se sustituye y la distancia mínima hasta el nodo 5 actual es de 12. Para los nodos 8, 10 y 6, los nuevos pesos son los correspondientes aparecidos en la tabla, ya que son los primeros valores que se obtienen menores a infinito. En el quinto paso calcularemos los nodos adyacentes al vértice 3, que únicamente es el vértice 7, y su peso corresponderá al recorrido de los vértices 1, 3 y 7, cuyo valor al final es 7 también. En el paso 6 calcularemos los pesos de los nodos adyacentes al vértice 5, que únicamente es el vértice 8, y al calcular el peso nos da un resultado de 14, que al ser un peso mayor al que ya habíamos obtenido con anterioridad, no reemplazamos el valor y se queda el antiguo. En el paso 7 calculamos los pesos de los nodos adyacentes al nodo 6, que son el nodo 11 y el nodo 7, en el que para el nodo 11 obtenemos un peso de 18, llegando a través del nodo 6, y para el nodo 7 el peso a través del nodo 6 sería de 19, que al ser mayor del nodo obtenido
con anterioridad llegando desde el nodo 3, que es 7, se mantiene el anterior. En el paso 8 calculamos el peso de los nodos adyacentes al nodo 7. En este caso son 6 y 12. Y como ya había un peso para el nodo 6, comparamos cuál es el menor de los dos. El valor más pequeño es el de 12, que es el calculado desde el nodo 7, por lo que eliminamos la opción de llegar al nodo 6 desde el nodo 4. En el paso 9 se calcula el peso de los nodos adyacentes al nodo 8, que en este caso es el nodo 9, y le asignamos un peso que corresponde al peso del nodo 8 más el valor de la arista que los une. El resultado es 16. En este paso se calcula el peso de los nodos adyacentes al nodo 9, que es el nodo 10. Al calcular el valor nos damos cuenta de que este nodo ya había sido visitado desde el nodo 4 y que su peso es el de 15, el cual es menor que el peso calculado desde el nodo 9, que es 18. Por lo tanto, nos quedaríamos con el recorrido más pequeño, es decir, con 15. En el paso 11 hacemos la misma operación para el nodo 10, donde calculamos el peso de sus nodos adyacentes, que son 9 y 11, los cuales ya han sido visitados desde otros nodos. Y como siempre nos quedaremos con el peso mínimo. En este caso, del nodo 9 nos quedaremos con 16 y para el nodo 11 nos quedaremos con el peso de 18. En este paso calculamos el peso de los nodos adyacentes al nodo 11, los cuales son 10 y 12. Como podemos observar, estos nodos ya han sido visitados desde otros nodos, por lo que comparamos sus pesos a ver cuál de ellos es el menor. En el caso del nodo 10 tomamos el peso de 15 y para el nodo 12 tomamos el peso de 8, lo que quiere decir que desde el nodo 11 no vamos a ir a ningún nodo. En este paso calculamos el peso que tendrán los nodos adyacentes a 12, que en este caso solo calcularemos el peso del nodo 11, el cual ya tenía un peso calculado desde el nodo 6, pero como 14, que es el peso calculado desde el nodo 12, es menor que 18, nos quedaremos con el peso más pequeño, es decir, el calculado desde el nodo 12. Para finalizar, ponemos una representación final de la resolución del grafo, donde aparecen en línea discontinua las aristas por las cuales el pincel no pasará. En la bibliografía y herramientas utilizadas hemos usado Google, Wikipedia, 2 libros de álgebra para el algoritmo de Dijkstra y un programa audiovisual, el Camtasia Studio 8.